No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta premisa y esta promesa del Señor, nos convocamos y nos encontramos todos los días para hacer una lectura reflexiva de la palabra del Señor en este espacio que hemos denominado Reavivados por tu palabra. Y así nos dedicamos día a día a un capítulo consecutivo de la Biblia hasta completar la lectura de todas las Escrituras. En nuestro viaje por este mundo de la Biblia, hoy nos detenemos en Éxodo capítulo 22. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora que abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos permitas escuchar tu voz y aplicar tu mensaje a nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 22 del libro del Éxodo nos presenta leyes sobre la restitución. En realidad es un esquema alternado de leyes rituales y de leyes de justicia social. Y de qué manera lo ritual, la justicia social, está conectado con la religión, con Dios, por supuesto, porque Dios y su mensaje de vida nos afecta en todos los momentos, en todas las instancias y en todos los lugares, también en la sociedad. De hecho, la sociedad de hoy sería mejor si todos nos basáramos en los mismos principios que provienen de Dios y de su palabra. Comienza el capítulo diciendo: cuando alguien robe un buey o una oveja y los degüelle o los venda, por el buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. O sea, hay una restitución que por supuesto es mayor del daño infligido. Si el ladrón sorprendido forzando una casa es herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si es de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución y si no tiene con qué será vendido para pagar lo robado. El versículo 4 dice: si lo robado es buey o asno o oveja, es hallado vivo en sus manos, pagará el doble. Si alguien hace pastar en un campo o una viña y mete su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Ustedes ven cómo tenían estudiado todos los aspectos de la vida cotidiana. Y alguien podría decir: bueno, nosotros no tenemos hoy eso y no está en nuestras manos. Sin embargo, nos muestra, ¿no?, cómo Dios procuró guiar espiritualmente a su pueblo, religiosamente, pero también guiarlos en la conducta comunitaria, social. Desde el versículo 7 en adelante, desde este capítulo 22, del versículo 7 al 15, hay leyes que involucran 3 partes: el prestatario, el prestador y el ladrón. Leemos: cuando alguien dé a su prójimo plata o alhajas a guardar y las roben de la casa de aquel hombre, si el ladrón es hallado, pagará el doble. Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. O sea, si fue simplemente robado o él tiene algo que ver con ese robo. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de vestido, cualquier cosa perdida, cuando alguien diga esto es mío, la causa de ambos vendrá ante los jueces y aquel a quien los jueces condenen pagará el doble a su prójimo. Y así hasta el versículo 15 nosotros nos encontramos de qué manera el prestatario, de qué manera el prestador y de qué manera el ladrón tenían que enfrentar las consecuencias de sus actos por lo que hicieron o por lo que omitieron. Desde el versículo 10 hasta el 11, el texto se centra en el mantenimiento y la restauración de las relaciones afectadas por la pérdida de la propiedad. Por ejemplo, dice el versículo 10 y el 11, si alguien da a guardar a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal y éste muere, es estropeado o robado sin que nadie lo vea, juramento de Jehová mediará entre ambos de que no metió sus manos en los bienes de su prójimo, su dueño lo aceptará y el otro no pagará.
cuando no hay manera de determinar la responsabilidad, la culpabilidad, lo que estas leyes de justicia social procuraban era mantener el buen relacionamiento, las buenas relaciones, porque de ninguna manera una cosa puede estar por encima de las personas. Las personas siempre están por encima de las cosas. En el versículo 16 y 17 se introduce otro tema. Parece que cambiara rotundamente de tema, pero está vinculado al robo. Leamos. Si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pagará conforme a la dote de las vírgenes. ¿Y por qué está ligado al robo? Porque la seducción es un robo de la reputación. Es una especie de robo de la reputación de una joven y por lo tanto está incluida en las leyes que penan el robo. Miren ustedes, las leyes eran bien abarcantes, bien concretas y también bien específicas. Nosotros seguimos leyendo, versículo 18 dice: a la hechicera no la dejarás con vida. O sea, parece que este tema de magia y hechicería era entrar en un terreno bastante peligroso, de engañar mucho a las personas y que Dios desestimaba, y las leyes sociales de aquellos días también. Cualquiera que cohabite con una bestia morirá. El que ofrezca sacrificio a otros dioses en vez de ofrecérselo solamente a Dios, también la muerte será el resultado. Versículo 21. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El extranjero era uno de los últimos de la fila, no el último, pero era uno de los últimos. Todavía ocurre en nuestros días. Por lo general, en cada región se prioriza a los de esa región, no solamente de un país, sino incluso dentro de un mismo país. Pero aquí las leyes sociales indicaban un respeto por los extranjeros. No era el último de la fila. Y la manera de respetarlos era recordar que ellos también habían sido extranjeros y que por lo tanto tendrían que ser tratados los extranjeros con comprensión, con apoyo, con paciencia, con cariño. El versículo 22 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. El extranjero, las viudas, los huérfanos eran los últimos de la fila. Y por eso dice: no aflijan, no los aflijan. Ya bastante tienen para estar afligidos con las cosas que enfrentaron en la vida. Ustedes no tienen que ser un problema para ellos, tienen que ser un apoyo. Y eran considerados los últimos de la fila, por eso eran subestimados, desestimados. Pero estas leyes espirituales y sociales, de justicia social, le dejaban un lugar de privilegio, de preferencia, en la atención y en el respeto. El versículo 23 va más allá y dice: porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y en ese caso dice: mi furor se encenderá, os mataré a espadas, vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Y alguien puede decir: pero qué duro, ¿no? Porque parece que la pena era bastante fuerte. Y sí, en algunos casos las leyes eran bien rigurosas. Y no vamos a entrar a discutir el valor de una ley rigurosa o de una ley extremadamente liviana. Ya bastantes discusiones tenemos en la sociedad de hoy. Yo estoy repasando lo que hacían en aquellos días y de qué manera los principios pueden ser aplicados, en este caso por nosotros, por las personas, porque algunos de estos principios tienen que ser aplicados por las leyes, por los gobiernos, por los estados, y eso no está en nuestras manos, a menos que alguien esté vinculado o en contacto y pueda hacer sus aportes en la elaboración o preparación de estas leyes. El versículo 25 nos habla del préstamo del dinero. El versículo 28, no ofenderás a los jueces. El versículo 29, no demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, o sea, de dedicarle a Dios lo que es de Dios a través del diezmo. Lo mismo habla del versículo 30. El 31 resume y dice: me seréis hombres santos.
y habla de no comer carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros los echaréis, etc. Me seréis hombres santos. Este es el desafío de Dios para la conducta social, para la justicia social, para la vida en comunidad. Y las leyes de Dios son las que nos marcan el camino para ser justos. Ni todo está en nuestras manos. Las leyes no están en nuestras manos elaborar, pero los principios de justicia y de santidad es nuestra responsabilidad incorporar en nuestra vida. Ahora vamos a orar y pedir a Dios que nos bendiga para ser justos y correctos en nuestra convivencia. Señor, gracias porque repasamos estas leyes, rituales de justicia social y gracias también porque esos principios de alguna u otra manera pueden estar presentes en nuestra vida. No solo somos personas, no somos legisladores, que también son personas, pero que tienen la responsabilidad de organizar las leyes o de establecerlas. Pero permite, Señor, que en todo lo que esté a nuestro alcance seamos justos, seamos correctos, seamos íntegros y en todo lo que sea de nuestra responsabilidad podamos manejarnos como los principios bíblicos esperan que nos manejemos. Y también bendice a las autoridades y a aquellos cuerpos, aquellas instituciones que en sus manos también tiene el determinar, el elaborar leyes y el hacer justicia. Bendícenos a todos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra.
qué bueno y qué grato es reencontrarnos una vez más aquí en su programa Revivados por su Palabra en el sector Creed en sus Profetas. Como siempre tenemos la grata compañía del pastor Bruno Razo, quien nos acompaña a través de las citas inspiradas que nos ayudan a poder mirar más de cerca el consejo y aplicarlo a nuestra vida. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Ever. Para mí es un privilegio acompañarte y para los dos es un privilegio estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Y para todos es un privilegio que Dios, a través de sus palabras, a través del espíritu de profecía, se interese en nosotros y nos oriente y nos ayude a vivir. Hemos estado haciendo un recorrido, pastor, en estos días a través de cómo Dios había estado conduciendo a su pueblo, les había dado las leyes, le dio la más importante ley que es la revelación de su carácter. Luego hablamos sobre las leyes de los esclavos, cómo había que tener cuidado, había que proteger a los más débiles. Y luego viene aquí en Éxodo 22 algunas leyes humanitarias que eran realmente importantes. Entre esas leyes humanitarias destacan las que amparaban a las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Ahora, ¿cómo la inspiración nos ayuda a ampliar estos aspectos? Muy bien, es que Dios es el único que se interesa hasta lo que para el humano es el último de la fila. Sin duda. Nosotros hacemos una fila y ponemos algunos en el final de la fila. Pero para Dios no hay último de la fila, así que Él se interesa por todos. Y se interesó en el pasado y también en el presente por esos que eran considerados los últimos de la fila. Por eso el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas dice así: los derechos de las viudas y de los huérfanos se salvaguardaban en forma especial y se recomendaba una tierna consideración hacia ellos por su condición desamparada. Si tú llegas a afligirle y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor, declaró el Señor, y mi furor se encenderá y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Parece duro el mensaje de Dios, ¿no? Dice, Una advertencia fuerte. una advertencia muy fuerte: si tú maltratas a ellos, yo te maltrataré a ti. Es una advertencia para prevenirlos de una situación. Claro. Después dice, los extranjeros que se unieran con Israel debían ser protegidos del agravio o la opresión. Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis que como se halla el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ahora ya no habla de la viuda, del huérfano, a quien el Señor protege con la dureza de su advertencia y su mensaje, sino que está hablando del extranjero. Dice, solamente te voy a dar un argumento para que cuides del extranjero. No te olvides que fuiste extranjero. Ahora se da cuenta, pastor, qué fácil es a veces oprimir a las personas que, como usted dice, están los últimos en la fila, en el escalón humano. Es fácil aprovecharse de personas que aparentemente no tienen ningún tipo de influencia en el mundo. Un huérfano que no tiene quien lo defienda, una viuda, o un extranjero que está, ¿no? Obviamente un extranjero está en otro país y a veces está a merced de otras personas. Realmente Dios estaba pensando en cada detalle. Sí, Dios piensa en los detalles. Dios es Dios de lo grande y es también Dios de lo pequeño. Y lo más maravilloso que hace a Dios es que Él es un Dios de detalles. Porque por lo general la gente descuida los detalles. Hacemos así lo general, lo más grande, lo más indispensable, lo más urgente, lo que más o menos queda bien, que la mayoría ve. Y Dios es un Dios de detalles. Así que nosotros también deberíamos ser inspirados sabiendo que Él se ocupa de mis detalles. Ahora bien, el capítulo 22 no solamente está hablando de las viudas, los huérfanos, los extranjeros, sino también hay otros aspectos. Cuida, por ejemplo, de los pobres y hace algunas advertencias respecto a cómo tratamos financieramente. Tenemos relaciones financieras con los pobres. Por ejemplo, hay algún pobre que necesita un préstamo y puede haber personas inescrupulosas que dicen, bueno, no me importa que seas pobre o lo que sea, yo te voy a prestar, pero con un interés de usura. Y Dios estaba interesado también en que eso se evitara dentro de su pueblo. ¿Qué otros aspectos destaca la inspiración sobre estas leyes humanitarias? Voy a leer lo que dice el espíritu de profecía. Se prohibió tomar usura de los pobres. Si a un pobre se le quitaba su vestido o su frazada como prenda, se le tenía que devolver al anochecer,
y el culpable de un robo tenía que devolver el doble. Y se ordenó que se respetara a los jueces y a los jefes, y a los jueces se les prohibió pervertir el derecho, ayudar a una causa falsa o aceptar sobornos. Se prohibieron la calumnia, la difamación y se ordenó obrar con bondad hasta para con los enemigos personales. Qué sorprendente. Claro, porque Realmente. como que el Señor cubre todo, no hay esfera de la vida social. Habla de los jefes, que tienen que actuar conforme a derecho, que tienen que hacer justicia, que no pueden estar respaldando causas falsas, que no pueden aceptar sobornos, cuidado con la calumnia, cuidado con la difamación, obren con bondad, incluso para el que parece ser un enemigo. Por eso Jesús dijo, ¿no?, que tenemos que amar hasta a los enemigos, porque ese es el principio de Dios, que me ama a mí. Yo no merezco ser amado y Él me ama, entonces nosotros tenemos que respetar, amar a los que no nos aman. Tenemos que hacer el bien hasta lo que nos hace mal, y eso es lo más difícil. Por eso en esto se necesita, como en todo lo demás de la vida cristiana, la presencia de Dios. Porque yo insisto, yo puedo hacer más o menos bien al que me hace bien. Claro. Es natural, hasta ahí una obligación, ¿no? Fue cortés conmigo, soy cortés con él, tuvo atenciones conmigo, me hizo un regalo de cumpleaños, le hago un regalo de cumpleaños. ¿Sí? Y todo parece ser una negociación, ¿no? Pero una devolución de favores. Una devolución de favores. Pero hacer bien al que me hace mal, respetar al que no me respeta, tratar de manera bondadosa al que me trata con ira, no es fácil. No es lo natural, no es lo natural. Solo la presencia de Dios me puede ayudar a vivir ese principio sobrenatural del amor y del carácter de Dios presente en nuestra vida. Ahora, pastor, estaba pensando mientras usted explicaba esto, cómo Jesús en el Sermón del Monte nos estaba justamente prescribiendo las leyes que son internas, no solamente las externas, de aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. Y algunos se aventuran a decir, no, en el Antiguo Testamento las leyes eran ojo por ojo, diente por diente, pero al revisar aquí las leyes humanitarias nos damos cuenta que es el mismo principio, el principio del amor, protegiendo a los más desvalidos, como Jesús lo haría, lo ampliaría en el Nuevo Testamento. Es así. En el Antiguo Testamento hay un Dios severo, enojado. Sí. Felizmente en el Nuevo Testamento hay un Dios buenito, amoroso, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios. El Dios que resuelve mi problema de pecado es en el Antiguo Testamento. El Dios que me crea es el Dios del Antiguo Testamento. Claro. El Dios que libera de la esclavitud de Egipto es el del Antiguo Testamento. El Dios que cuida de los detalles más pequeños para proteger incluso hasta los desprotegidos de la comunidad es el Dios del Antiguo Testamento. Y es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de declaraciones sacadas ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Claro. Así que no podemos pensar que el mandato de Dios para mí comienza en Mateo 1:1. El mensaje de Dios para mí comienza en Génesis 1:1. Y los 2 primeros capítulos de la Biblia es una vida sin pecado. Y los últimos 2 capítulos de la Biblia es una vida sin pecado. Apocalipsis 21 y 22, Génesis 1 y 2. ¿Cómo me encantaría una Biblia de 4 capítulos? Génesis 1, Génesis 2, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Todo lo otro es el triste paréntesis de pecado que Dios no planeó. Pero que aunque Él no planeó, igual interviene para ayudarme a sobrellevar, a vivir esa vida, a salir adelante hasta el día en que el pecado sea definitivamente vencido, extirpado, este paréntesis se cierra y todo sea un nuevo comienzo. Gracias por esas palabras inspiradoras. Estamos viviendo un paréntesis donde hay pecado, pero hay esperanza. Y nosotros vamos a hacer un breve paréntesis para luego completar nuestro estudio de hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es una cita bíblica muy conocida por muchos de nosotros. Y quiero hacerles la lectura de un comentario acerca de esto. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos.
es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre. Linda cita que usted puede encontrarla en el libro Camino a Cristo, escrito por Elena G. de White. Le invito a que usted pueda acercarse a una iglesia adventista local más cercana de donde usted se encuentre o visite la página www.aces.com.ar. También puede hacerlo descargando el aplicativo Elena G. de White del App Store o del Play Store. Regresamos, amigos, para poder recibir el mensaje de la inspiración final y también la bendición a través de la oración. Gracias, Pastor Eber. Yo cierro con las palabras de Jesús cuando dijo a través del Evangelio que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, y al prójimo como uno mismo. Pareciera que está hablando de dos, pero en realidad está hablando de tres. Dice, ama a Dios por sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo. O sea, no necesitamos amarlo más de lo que nos amamos a nosotros mismos, pero tampoco menos. Entonces, amemos a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos amas, porque podemos ser recíprocos con ese amor y amarte, y porque podemos evidenciar que amamos a Dios amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ayúdanos a apoyarnos entre todos de una manera mutua como tus hijos, preparándonos para tu reino. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, con estas palabras inspiradoras nos despedimos. Nuestro compromiso, reencontrarnos el día de mañana por medio de la señal del Nuevo Tiempo.